Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quisiera comenzar mostrándoles estos bellos adornos de Día de Muertos. Bueno, entonces quisiera mostrarles este adorno de Halloween. Halloween, Todos Santos y Día de Muertos. Tres fiestas que normalmente llegamos a confundir, pero la verdad es que son completamente diferentes. Y es por eso que el día de hoy analizaremos todas esas diferencias, pero lo más importante, veremos su origen. Así que quédense conmigo para escuchar esta historia. Quiero iniciar contando la historia de cómo surgió el Halloween y a su vez esto nos trae el Día de Todos los Santos. Verán, hace mucho tiempo en Europa existía un grupo de personas que hoy conocemos como celtas. Los celtas tenían muchas tradiciones que obviamente eran paganas, es decir, que no estaban dirigidas a la religión que predomina hoy en día, que es el cristianismo. En aquellos tiempos creían en otros dioses y tenían a muchos. Sin embargo, una de sus tradiciones más importantes era el Samaín y estaba dirigida precisamente al dios Samaín, que era el dios de la muerte. El Samaín se celebraba el 31 de octubre y era cuando ellos pensaban que terminaba el año, es decir, que el Samaín era el año nuevo para los celtas. Sin embargo, no solamente marcaba el fin del verano y el principio del invierno para ellos, sino que también era su Día de Muertos, pues ellos pensaban que esa noche todos los muertos regresaban de ultratumba a nuestro mundo. Sí, todos los muertos, eso incluía a los buenos y a los malos. Incluso los malos regresaban. Y es por eso que sus druidas hacían rituales. ¿Y qué son los druidas? Los druidas eran como una especie de sacerdotes que hacían rituales, hacían magia entre la comunidad de los celtas y en pocas palabras se podría decir que ellos eran los que gobernaban, ellos eran los encargados de decir qué estaba bien, qué estaba mal y qué es lo que se tenía que hacer. Los druidas eran como los sabios para los celtas y ellos eran los que hacían rituales para ahuyentar a los espíritus malignos durante el Samaín. ¿Y cómo lo hacían? Primero que nada, hacían que los niños fueran de casa en casa buscando las ofrendas que cada familia hacía hacia los rituales. Y de ahí es de donde viene el que los niños vayan de casa en casa pidiendo dulces. Esas ofrendas después se las llevaban los niños a los druidas y estos hacían unos rituales con todas esas ofrendas dirigidas al dios Samaín, con lo cual ellos pensaban que evitaban que los espíritus malignos llegaran a la tierra. Sin embargo, había otras cosas que también hacían los druidas para evitar que los espíritus malignos se les acercaran y eran sacrificios. Sí, sacrificios de animales, pero también sacrificios humanos. Se dice por ahí que la frase trick or treat, es decir, truco o trato en español, o como luego vemos que dicen en las películas, dulce o truco, proviene de que hay otras versiones que dicen que los druidas iban de casa en casa buscando a las personas que iban a ser sacrificadas para el ritual. Y si alguien se negaba a entregar a su hijo, a su padre, a algún pariente que viviera con él o con ella, los druidas embrujaban esa casa. Sí, ¿y qué clase de embrujo hacían? Bueno, consistía desde quemar su casa hasta hacerles algún maleficio para que se enfermaran o para que alguien de esa familia muriera. Es por eso que muchos tenían que entregar a su familiar para el sacrificio humano. Y es por eso que durante la noche del Samaín, los druidas hacían todos estos rituales dirigidos a esta deidad pagana. Más o menos en eso consistía el Samaín. Sin embargo, cuando los romanos empiezan a conquistar todos estos territorios que eran celtas, descubren esta tradición y la consideran una barbarie por tanto sacrificio humano que se hacía. Poco a poco intentan eliminarla, pero la fiesta era muy fuerte para los celtas y no querían soltarla tan fácil.
Pero bueno, ahora haciendo una pequeña pausa con eso, vamos a enfocarnos en el Imperio Romano. Como bien sabemos, desde que terminó la persecución a los cristianos en Roma, fue precisamente este imperio el que empezó a promover toda esta religión que era nueva para el continente europeo. Y era precisamente en Roma donde vivía el Papa. Incluso hasta nuestros días sigue estando muy cerca de la capital de la actual Italia. Y en esos años ya se había creado el Día de Todos los Santos, pero no se celebraba el 1 de noviembre, sino que era el 13 de mayo. Sin embargo, el Papa Gregorio III fue quien cambió la fecha al 1 de noviembre, pero eso solamente se celebraba en Roma, no en otras partes de Europa. Entonces, en el año 840 aproximadamente, otro papa llamado Gregorio IV hace de manera internacional el Día de Todos los Santos, además de que pensaba que con eso se acabaría el Samaín entre las comunidades celtas y así ya no habría tantos sacrificios humanos. Y bueno, esta es la historia de por qué el 1 de noviembre celebramos el Día de Todos los Santos. Así que si nos ponemos a analizar, la primera de estas tres festividades fue el Día de Todos los Santos. Entonces, si una cosa era el Samaín y otra cosa es el Halloween, ¿de dónde viene este nombre? Bueno, una vez que se estableció el Día de Todos los Santos, que era el 1 de noviembre y el 31 de octubre era el Samaín, fue cuando se le empezó a llamar al Samaín la víspera de Todos los Santos, que en inglés es All Hallows Evening, que después fue cambiando a All Hallows Even o All Hallows Eve. Y poco a poco, mientras la gente lo pronunciaba rápido, fue que llegó de All Hallows Eve a Halloween. Así que la palabra Halloween significa víspera de Todos los Santos. ¡Wow! Con el paso del tiempo, el Halloween fue cambiando y ya no se hacían sacrificios humanos porque en ese entonces Europa ya se estaba convirtiendo al cristianismo. Sin embargo, seguían celebrando todo eso y se le fueron agregando ciertas costumbres nuevas a esta festividad, como cuál, los disfraces. ¿Por qué se disfraza la gente en Halloween? Una versión dice que es porque cuando los niños celtas iban de casa en casa buscando las ofrendas para llevárselas a los druidas, lo hacían con máscaras. Sin embargo, hay otra versión que es como la más oficial de todo esto, que es una tradición anglosajona, en la cual dice que las personas creían que los espíritus malignos salían en el Samaín y se convertían en brujas, hombres lobo, vampiros, etc., en cualquier monstruo, y la gente, para pasar desapercibida entre todos ellos, se disfrazaba de monstruos. Y así esos espíritus malignos decían: oh, ahí va un camarada vampiro, o hey, miren, ahí va una amiga bruja. Y así es como surgió esta tradición de los disfraces. Otro elemento que se le agregó al Halloween fueron las calabazas. Pero ¿de dónde viene esta tradición? Bueno, existe una leyenda irlandesa que habla sobre un hombre llamado Jack, que hoy en día se le conoce como Jack O'Lantern. ¿Por qué? Verán, su historia dice que él era un viejo huraño y en ese entonces la gente ocupaba nabos para poner velas en su interior y con eso se alumbraban y lo usaban como linternas. Jack también lo hacía, solamente que sus nabos les ponía caras fantasmagóricas para alejar a la gente porque, como ya lo dije, era muy huraño y no le gustaba la compañía. Hay muchas leyendas que se dicen sobre él, pero las versiones más conocidas en la actualidad es que un día se encontraba en un bar y se le acercó un hombre misterioso para platicar con él. Durante la conversación, este hombre le fue revelando poco a poco que era el diablo y que iba por su alma. Jack era muy astuto y engañó al diablo. ¿Cómo lo hizo? Los dos siguieron bebiendo y entonces, cuando ya se iban del bar, Jack le dijo al diablo que no tenía dinero para pagar y le dijo también que para corroborar que verdaderamente era el diablo y ver que de veras tuviera poder, le dijo que se convirtiera en una moneda, la cual utilizaría para pagar sus tragos.
El diablo le hizo caso, se convirtió en una moneda y Jack guardó esa moneda en su bolsillo. ¿Y qué es lo que había en su bolsillo? Había una cruz. Y con eso atrapó al diablo y lo dejó ahí durante un buen tiempo. Después se dice que Jack gastó esa moneda y no volvió a saber nada del diablo hasta 10 años después. Sí, pues 10 años después se le volvió a aparecer el diablo y le dijo que esta vez no habría escapatoria. Jack le dijo que estaba de acuerdo, que iba a permitir que se llevara su alma, pero con una condición. Jack le dijo al diablo que le bajara una manzana que estaba en un árbol. El diablo dijo, qué fácil, ahorita lo hago. Y cuando el diablo se subió al árbol, Jack puso cruces alrededor para evitar que el diablo bajara, pues ahora era suelo santo. El diablo le dijo a Jack que quitara esas cruces para que lo liberara, y Jack le dijo, te voy a liberar con la condición de que mi alma nunca sea tuya. El diablo aceptó de mala gana, Jack quitó las cruces y el diablo se fue para siempre de su vida. Obviamente llegó un momento en el que Jack murió, y cuenta la leyenda que cuando llegó al cielo le dijeron que no podía estar ahí arriba porque lo que había hecho con el diablo era como un trato, es decir, lo consideraban como un pacto con el diablo, así que no pudo entrar al cielo. Entonces fue al infierno y se encontró con el diablo, y el diablo le dijo que le había prometido que su alma nunca sería suya, así que tampoco lo aceptaron en el infierno. Jack se quedó vagando en la tierra, y se dice que el diablo le envió fuego del infierno para que se alumbrara entre la oscuridad. Así que Jack utilizó uno de sus nabos que tenían las caras fantasmagóricas y en su interior puso el fuego del infierno, y cuenta la leyenda que Jack sigue vagando por el mundo tratando de buscar el descanso eterno. Esta leyenda se hizo muy popular en Europa y es por eso que la gente comenzó a tallar los nabos con caras fantasmagóricas. Sin embargo, cuando esta tradición llega a Estados Unidos, la gente, al no encontrar nabos, encuentra calabazas. Y es precisamente a las calabazas a las que les ponen estas caras fantasmagóricas. Y a estas calabazas hoy en día se les llama Jack-o'-lantern por Jack of the Lantern, es decir, Jack de la linterna, que se abrevia como Jack-o'-lantern. Y hoy en día estas calabazas se usan como adorno, pero al principio servían para ahuyentar a los espíritus malignos o bien para ahuyentar al diablo, pues era una manera de burlarse de él diciéndole, mira, hubo un humano que te ganó y su alma nunca pudo ser tuya. Es por eso que estas calabazas son un símbolo de burla hacia el diablo o también para ahuyentar a los malos espíritus. Otra manera en la que algunas personas le dicen al Halloween es la Noche de Brujas. Sin embargo, el 31 de octubre no es la verdadera Noche de Brujas. La verdadera Noche de Brujas es la noche del 30 de abril para amanecer el 1 de mayo. Y esto es porque en Europa se celebraba la Noche de Walpurgis, en la cual se creía que las brujas se reunían para hacer sus rituales y también se decía que había hombres lobo, vampiros y elementos de ese estilo. Incluso también se dice que esa noche se abrían las puertas del infierno y salía todo lo que estaba ahí. Es por eso que durante esa fecha, del 30 de abril, la gente se reunía en sus casas para rezar. Un ejemplo muy claro de todo esto lo tenemos en la película Fantasía de Disney. Pues si la han visto, se darán cuenta que en la última caricatura aparece una montaña de la cual emerge el maligno y empieza a llamar a todos sus seguidores. Y la caricatura termina con que sale gente a rezar, se escuchan las campanas de la iglesia y el maligno se esconde junto con todo su ejército del mal. Y eso es precisamente lo que quisieron representar, la noche de Walpurgis, a la cual le llamaban el Día de Brujas. Pero cuando el Halloween llega a Estados Unidos, quieren hacerlo más popular, quieren hacerlo llamativo, y es cuando dicen, hey, que sea esta la noche de brujas, porque la otra noche de brujas nadie la conoce más que las verdaderas brujas, es decir, las personas que hacían sus rituales. Y entonces en Estados Unidos es cuando le ponen el nombre de la noche de brujas a Halloween. Y fue así como poco a poco se fueron combinando todas esas creencias, todas esas costumbres, y nace el Halloween tal y como lo conocemos hoy en día. Pero fue hasta 1840 aproximadamente cuando llega de manera oficial a los Estados Unidos.
y ahí es donde lo empiezan a promocionar. Los primeros colonizadores lo empiezan a celebrar a su manera, sin tratar de que fuera una fiesta famosa. Pero fue hasta el año 1921 cuando en la ciudad de Minnesota hicieron el primer desfile de Halloween, el cual le encantó a todas las personas que vivían ahí, en especial a los niños. Poco a poco se fueron haciendo desfiles en otras partes de Estados Unidos y así el Halloween se fue haciendo cada vez más y más famoso. Hasta que a finales de los 70s y principios de los 80s, esta festividad se empezó a ser reconocida en todo el mundo gracias a las películas, a las series de televisión y a otros factores de los medios de comunicación. Es por eso que hoy en día se celebra incluso aún en México. Y ahora ya lo sabes, la diferencia entre el Halloween y el Día de Todos los Santos. Así que cuando veas una calabaza, no digas que es un adorno de Todos Santos, ya que realmente es un adorno de Halloween. Y si quieres un adorno de Todos Santos, pues tendrías que poner imágenes de santos. Hoy en día al Halloween se le ha satanizado mucho por tener orígenes paganos, entre otros factores. Pero si nos ponemos a pensar, también el Día de Muertos tiene un origen pagano y también está relacionado con la muerte. Así que aquellos que digan Halloween no, Día de Muertos sí, porque Halloween es del mal, pues déjame decirte que el Día de Muertos también tiene sus orígenes gracias a la cultura de la muerte. También si eres de los que dice que odia el Halloween porque es gringo, mientras que el Día de Muertos es mexicano, bueno, solamente hazte la pregunta. Si no quieres al Halloween porque es extranjero, entonces tampoco quieres a la Navidad. La Navidad tampoco es de México. Pero bueno, si no te gusta el Halloween, es muy respetable. Si tú así estás bien, adelante y qué bueno. Yo en lo personal, pues me encanta esta celebración y eso no quiere decir que yo sea una persona mala. Eso tampoco significa que yo sea un adorador del demonio. Soy un ser humano igual que cualquier otro, solamente que me gusta mucho esta festividad, al igual que el Día de Todos los Santos y el Día de Muertos. Y bueno, ya que estábamos hablando del Día de Muertos, me gustaría contarles el origen de esa tan bonita tradición que tenemos aquí en México, solamente que eso lo dejaré para el siguiente video, así que esténse atentos al canal. En fin, muchas gracias por haberme acompañado, espero que te haya gustado el video, si es así no olvides dejarme un like. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa las notificaciones dando clic en la campanita. También no olvides seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Feliz Halloween y feliz Día de Todos los Santos. Adiós.